DIASA, aprendizajes que transforman. Espacio informativo de educación y entretenimiento psicoterapéutico sobre temas de la vida, para comprender que se puede vivir diferente y con mayor bienestar. Moi la carabine, ça me dit, lève, je vous ai là, ma poitrine, je me crie. No te alejes sin mirarme, trata de aceptarme, pues yo solo busco que me quieras tal y como soy. Yo sé que nadie es perfecto, pero hoy descubro en tu calor la fe que me calma a tu lado. Al dejar el miedo en el pasado, sé que mi corazón pide que liberes al amor que guardo en mis brazos por ti. Lléname de tu amor. ¿Cómo aceptar lo inevitable si el miedo inunda mi resolución? Solo busco que me quieras tal y como soy. Yo sé que nadie es perfecto, pero hoy descubro en tu calor la fe que me calma a tu lado. Al dejar el miedo en el pasado, sé que mi corazón pide que liberes al amor que guardo en mis brazos por ti. Lléname de tu amor. Hola, muy buenas tardes a todos. Nuevamente nos encontramos hoy en su programa DIASA, Aprendizajes que Transforman, y les damos la bienvenida. Amiga, buenas tardes. Hola, mi Marce, buenas tardes. Saludos a todos escuchavientes. Qué gusto estar con ustedes otra vez esta tarde. Sí, justamente en esta tarde donde nuestro programa de hoy está relacionado, o lo nombramos como vinculación afectiva. ¿Cuál es el efecto de amar y sabernos amados? Así es, y bueno, saludamos antes que nada, recuerden que estamos en su frecuencia del 91.5 FM Radio Universidad. Un saludo en cabina a la señora Auralia, que siempre nos apoya, a Miguel Ángel. Y bueno, empezamos nuestro programa con una canción muy bonita que tiene que ver con la película que vamos a recomendar más tarde, pero si a alguien le interesa el título, la canción se llama Lléname de tu amor. Está verdaderamente hermosa y tiene mucho que ver con lo que hoy justamente vamos a trabajar, ¿verdad, Marce? Bueno, no vamos a trabajar, vamos a compartir con ustedes. Es que se queda uno en la inercia de un poquito vamos a trabajar. Así es. Entonces, el día de hoy vamos a trabajar entonces vínculos familiares, vínculos afectivos. El valor, la importancia, el sentido de que en nuestra vida podamos reconocer primero que me amaron. Así es. Así como un acto inmediato, ¿no? Sientan que si los que nos escuchan están vivos, no son zombies, ¿no? Así Entonces es. significa que si nos escuchan, de mínimo ya tienen una edad determinada. Algunos aquí que nos escuchan ya son adultos, otros son adolescentes. ¿Y saben qué significa eso? Que su vida ganó. Que ganó su vida y que recibieron. Cuando hablamos de recibir en el ambiente de constelaciones y en el enfoque sistémico, tiene que ver con que alguien, una persona, se vinculó contigo. Como diría la canción, te llenó de amor en algún momento. Y se vinculó como pudo y se vinculó como en ese momento
a lo mejor obligaron a esta persona a relacionarse contigo. Entonces, no sé, hablando como esta capacidad de establecer vínculos, hablamos como de esta capacidad humana y que es universal. Es con todos, y es esta capacidad. Oye, entonces Juan Gabriel mentía porque él decía que él no nació para amar. ¿Qué creen? La ciencia refuta eso, porque es una capacidad. Dilo otra vez, Marce, me gustó cómo lo dijiste. Es esta capacidad humana universal. Fíjense, significa que es algo que está como condición humana, como reír, por ejemplo, la sonrisa, como el gesto de sí o de no, que son conductas universales. En las culturas, si tú haces el movimiento de no, nadie te lo va a entender como sí. Así es, porque además, si nosotros, esta inercia de formar vínculos afectivos, finalmente constituye, por su importancia, un requisito para el desarrollo de cada uno de nosotras y nosotros. Súper necesario, además. Y obviamente nos permiten establecer también conductas que nos hacen adaptarnos a nuestro entorno de a poco, de acuerdo a las circunstancias, de acuerdo al momento. Es decir, como estos vínculos que desde el inicio de nuestra vida nosotros lo recibimos como lo hayamos podido recibir, finalmente desarrolla el grado de confianza y también de fe en el mundo. Así es, y de sentido del mí mismo, diría. Alguna vez se lo escuché a un gran maestro, el doctor Jorge Escoto Moret, que era bien importante cómo a través de la vinculación desarrollamos un sentido de mismidad, o sea, de yo soy yo y no el otro, y de mí mismo, de darme cuenta de mí mismo. Y esto que tú hablas de cómo se genera, ¿no?, un sentido de confianza, un sentido de autoconocimiento, a mí me gustaría ponerlo en una pregunta para todos, que es, ¿quieres saber quién eres? Bueno, pregúntate cómo te han querido. Y aquí no estamos hablando ahorita del amor de pareja. Estamos hablando de un amor que está mucho antes en nuestra historia, que es el amor de lo que recibimos, de las personas que se vincularon a nosotros, a nosotras, en algún momento de nuestra historia. Y hoy quisimos como apostarle a sensibilizarlos y a compartirles para los que son papás, para los que piensan ser papás, mamás, para los que ya están en la crianza, el papel tan valioso y tan importante que ustedes juegan cuando se relacionan y se vinculan con sus hijos. ¿Y qué significa que nos vinculemos? Bueno, yo pondría con 3 cosas. Marce se sabe muchas más, ahorita se las va a decir, pero yo digo 3, que son la capacidad de ceder, ¿no? Cuando, por ejemplo, las mujeres, cuando estamos embarazadas, cedemos de nuestro cuerpo, ¿sí? Yo tenía cintura de 50 más. Cedí de mi cuerpo con mis hijos, ya tengo como cintura de 100. ¿no? ¿Cuántos centímetros? Cedí como 50 centímetros, hágame usted el favor. Y como 20 kilos de grasa abdominal, ¿no? Cedimos, ¿no? ¿Qué cedieron por mí? O sea, date cuenta, tu papá y tu mamá, que cedieron. Cedemos un espacio físico, cedemos un espacio psíquico, o sea, fíjense, ¿no? O sea, los papás solemos como traer en nuestra cabeza la mayor parte del tiempo a nuestros críos, ¿no? ¿Qué cuidaron de mí? Marce, como hablabas como esta parte de altruismo, que finalmente altruismo aplicado en la crianza, sí, en las relaciones, es decir, exacto, cedo, ayudo, a favor, ¿no? A favor, exacto, ¿no? Porque es un a favor de que, pues de que tú estés bien, de que te sientas a gusto, de que te sientas contento. Entonces, es este cuidar del otro. Acuérdense que los padres damos, los hijos toman cuando son pequeños. No, nos toca dar en cuidados, dar en amor, dar en cariño, dar también en estructura, dar en límites, dar en responsabilidades de acuerdo a la edad. Y atender las necesidades desde el recién nacido hasta el mismo adolescente. Y eso es también vincularnos, eso también implica la vinculación. Entonces, ¿qué se dieron? ¿Qué cuidaron de mí? ¿Y qué me dieron? Y aquí el factor importante es la capacidad, como decía Marcia hace un rato, de darnos cuenta que lo que nos dieron fue lo que pudieron darnos de acuerdo a las condiciones o a las circunstancias
en las que papá o mamá se encontraban en ese momento. Y cuando papá o mamá no lo pudieron dar por alguna razón, mirar quién sí nos lo dio. A veces ahí juegan un papel bien importante las abuelas, los abuelos, tías, tíos, padrinos, madrinas, ¿no? En Oaxaca, que hay una tradición, digamos, como muy valorada y muy reconocida de estos como papás o mamás un poco espirituales, ¿no? De acompañamiento, como son los padrinos y las madrinas. Bueno, también se vuelven personas de vinculación con nosotros. Sí, y justo a esta pregunta que tú hacías de cómo sí me amaron, hay un sector de la población que de alguna manera recuestiona y se queda más en la queja. Y se queda más en la queja sobre lo que no le dieron. Sí. Y sí. se quedan ahí y dejan de mirar esto que sí recibieron. Lo que sí hubo. Y entonces es esto que sí hubo finalmente contribuyó a que hoy por hoy estén en este tiempo, en este momento, respondiendo incluso de una determinada manera. Porque si nos quedamos en el cómo no, lo que no me dieron y nos quedamos con el no, también incluso podemos sacar una fortaleza del no, porque gracias a todos esos nos que nos han dado en la vida, el no a estar como cercanos porque mamá y papá trabajaron, no a las salidas a lo mejor de fines de semana porque los empleos eran de fin de semana, no lo sé, ¿no? Finalmente, sí, así es. Finalmente es el no también contribuyó, sí. Y esa forma también pues fue un tipo de vínculo y de apego que desarrollaron los padres. Un gran teórico de nombre Fred Peirce decía que era muy importante en la crianza el no, porque el no nos da un sentido de realidad. Por favor, recordemos que no son los nos extremos, ¿no? Ni no a todo, ni no a cada rato. No, el no autoritario. El no autoritario, no. Es este no que va generando cierta estructura para los chicos. Hagan de cuenta que es como nuestros brazos extendidos que van como delimitándole a los pequeñitos, ¿no? Como cuidado, por aquí no, porque mira, te puedes caer, ¿no? Pero sin caer en el te dije que no, no, tampoco, ¿no? Porque finalmente el no también puede ser una forma de dar contención. Exacto, contenemos. Porque si dejamos, hay un cuento ahí muy simpático que se llama Santiago en el mundo de Me da la gana. Se lo recomiendo mucho. Es un cuento para niños y es bien interesante porque habla justamente como del asunto de que si hacemos lo que se nos da la gana y vivimos en esta aparente libertad, pues lo que nos vamos generando es una vida de caos. Entonces, sí, cierto orden, estructura, límites, contención y nos en la vida son necesarios. Como aquellos adolescentes que en su historia de crianza no hubo estos nos contenedores, vamos a decirlo así, que les pusieron límites y no les pusieron límites y finalmente terminan teniendo conductas erráticas y caóticas hasta que finalmente se encuentran con alguien que los puede contener y que les puede dar un límite, les pueden poner un límite y eso se llama ley. Sí. O el Estado. Sí, exacto. ¿No? Y luego decimos que es más drástico. Que es más drástico, sí. Entonces no nos esperemos a que eso suceda. Ahorita vamos a platicar un poquito como de esos tipos de apego, ¿no? Que los podemos ir detectando desde muy pequeñitos y que tienen que ver justamente con la manera como los papás, ¿no? Papás y mamás, estamos o no disponibles para mis hijos, para nuestros hijos, ¿sí? Así es. Entonces vamos a hacer un pequeñísimo cortecito. Estamos de vuelta, somos Diasa, Aprendizajes que Transforman, un espacio terapéutico para ustedes, y estamos en el 91.5 de FM Radio Universidad. Volvemos. Si no leo, me aburro. Nuestra recomendación de esta semana del libro que traemos se llama Las 101 cosas que puedes hacer con tu hijo, aunque seas un papá muy ocupado. Es un libro sensacional, es un libro totalmente práctico y te da
una guía muy exacta sobre estas formas de cómo hacer la relación y de vincularnos a manera muy, muy sencilla, muy práctica, muy cotidiana. La autora se llama Julia Borbolla y la editorial... Vayan haciendo su lista para ahora que viene la Feria del Libro, de todos los que le hemos recomendado y puedan ustedes conseguirlos, porque seguramente en la Feria del Libro que se da aquí en Oaxaca la van a encontrar. Sí, la editorial es Producciones y Educación Aplicada SDRL TCB. Así es. Este libro es padrísimo. Julia Borbolla es una psicóloga, me parece también pedagoga. Recomendamos mucho este libro porque cuando hablamos de vinculación, de repente es como, bueno, ¿y cómo hacemos eso? Miren, no crean que es así como la gran ciencia. ¿Saben? La vinculación está en actos tan sencillos y tan cotidianos como leer un cuento. Como encontrar un globo en el closet. ¿No? Como hacer un postre juntos. Como dar abrazos de sándwich, esos son muy buenos. El pequeño queda en medio de papá y mamá, si no está papá o si no está mamá, en medio de los abuelos, de los tíos, las tías, ¿no? La cosa es que sea un abrazo de sándwich con alguien en medio, ¿no? O escribir letreritos o un post-it de te quiero, ya sea en la casa o igual de sorpresa con un gisecito en la pared. En la pared o pintar, ¿no?, con el gis así en la banqueta de tu casa, por favor, no la del vecino. Sí, ¿qué más? Como esto de perfumar un peluche, por ejemplo, si eres un papá o una mamá que de pronto viaja, sí, por razones de trabajo, deja tu perfumito en un muñeco que le guste mucho a tu hijo, a tu hija, como una forma de que al olerlo, ¿no? Lo asocia con mamá o con papá y es una forma de sentirse acompañado. Hay otra estrategia también que sugiere, que es platicar de cuando eras niño, como la edad de tu hijo o tu hija. Exacto. ¿No? Y esto de compartir cómo éramos cuando teníamos su edad es sensacional, porque sí, muchos de los niños se quedan tan fascinados que es como, ¿te acuerdas, mamá, cuando hacías esto o cuando hacías lo otro? O incluso hay cosas que llegan a imitar como parte de esta necesidad de encontrarte de alguna manera con nosotros los papás. Entonces, o a mí, ¿sabes qué me ha pasado con ese juego? Que de pronto me suelo acordar, o sea, me lleva un poco en mi memoria a darme cuenta en cuántas cosas nuestros hijos se pueden parecer, ¿sí? Y eso baja un poco el grado de drama que a veces hacemos los papás y las mamás, de, ¡ay, es muy travieso! Y nos acordamos de, no manches, yo era peor, ¿no? O yo también era revaga, yo era revaga, más. O sea, yo tengo un mapa en las rodillas de cicatrices porque jugaba. Déjenme decirles que en mi tiempo no había tablets, ni iPads, ni iPhones, ni nada de eso. Había pistolitas de vaquero y esas cosas. Y entonces, no, yo jugaba mucho con mis primos. Y bueno, finalmente, hoy cuando veo a mis hijos, pues también digo, ¿cómo no van a ser traviesillos si su mamá y su papá también lo eran, pues, ¿no? Entonces, sí, un poco nos remonta a eso. Este libro tiene 202 sugerencias, porque es con tu hijo y o con tu hija. Aún y cuando estés muy ocupada. Son sugerencias tan prácticas, tan sencillas, que te vas a dar cuenta que muchas de ellas incluso las vienes haciendo y eso va a aliviar un poco como de pronto estos sentimientos de culpa que tenemos por irnos a trabajar, ¿no? Y que llegamos y sentimos que no es suficiente el tiempo que le damos, que pasamos, ¿no?, con ellos. Es otra de las sugerencias, ya para cerrar y terminar, de la sugerencia del libro, es juega a que tú eres el hijo, es decir, como un cambio de roles. Sí, si es muy divertido, sí, cómo te imitan. ¿No? Y si tú haces este ejercicio, tú te vas a dar cuenta cómo te miran y cómo te ven, te vas a sorprender de cómo los hijos pueden mirar las cosas lindas y las no tanto. Sí, ¿no? Por favor, aguanten vara, ¿va? No sean sensibles ni pongan cara de yo no hablo así, yo no. Por favor, recíbanlo amorosamente. Es un gran espejo, porque lo que dices es muy cierto, Marce. A veces uno cree que actúa de una manera
hay un refrán terapéutico que me gusta mucho que dice, el pez es el único que no sabe que está en el agua. Y entonces tiene que ver con que las cosas que hacemos, pues nosotros las vemos desde la pecera en la que estamos. Entonces, abrirnos a esta posibilidad de que el otro, ¿no? Nuestro hijo, nuestra hija nos imite, pues nos permite ver también las cosas lindas que mira y a veces las no tan lindas. Démosle ese permiso, favorece el vínculo y favorece también la confianza básica hacia esa figura de amor, que puede ser papá, mamá u otro familiar, ¿ok? Entonces, repetimos el título. Es las 101 cosas que puedes hacer con tu hijo, aunque seas un papá o una mamá muy ocupada. De Julia Borbolla. Así es, esta es la recomendación del libro. Vamos a un pequeñísimo corte y estamos de vuelta. Dejar el miedo en el pasado, sé que mi corazón pide que liberes al amor que guardo en mis brazos por ti. Lléname de tu Bien, regresamos y continuamos con nuestro tema. ¿Qué te parece? Vinculación afectiva. Y hace un ratito hacías el comentario, como hay formas y tipos de apego, y ciertamente hay varias teorías donde hablan y coinciden que, los tipos de apegos generalmente se coinciden en los diferentes enfoques sobre el tipo de apego seguro. Uno que es el evitativo y el otro es el ansioso. O el ambivalente, ¿no? Que se le llama también. Entonces, seguro o inseguro, finalmente. Exacto. ¿No? Sí. Entonces, el tema del apego seguro, pues se caracteriza finalmente por aquellos papás que están disponibles emocionalmente, que captan las necesidades del pequeño, estas necesidades de amor, de afecto, de aprecio, de contención, y estos papás están disponibles, y por estar disponibles pueden captar qué es y ser sensibles a lo que está reaccionando su hijo. Es decir, como empiezan a ser intuitivos a qué se refiere ese llanto o esa incomodidad o ese pedir constante atención. ¿No? Y hay como dos palabras en este apego seguro que me gustaría como que tomaran en cuenta. Una es que los padres, papá o mamá o ambos, dan amor de manera consistente y constante. ¿Qué significa esto? Estas son dos palabras muy importantes porque tienen que ver con el desarrollo del concepto del niño de sí mismo y de autoconfianza. Si somos inconsistentes, es decir, si yo te doy mi afecto en función de cómo te portes, amenazo mucho la confianza del niño. O sea, una cosa es que tú como papá puedas expresar que te molesta algo en la conducta del menor, ¿sí? Pero otra cosa, por ejemplo, algo que les suplico, por favor, en nombre de los niños, dejen de hacerlo, ¿no? Me toca mucho verlo, lamentablemente. El niño que va en el súper, ¿no? Va con sus papás
Y no sé, quiere las papas, el dulce. Entonces la mamá dice no, empieza el llanto. Y entonces como el papá o la mamá se ponen tan nerviosos con el hecho de que los están mirando, la mamá o el papá empiezan con aquello de, ¿ya viste a la señora? Te voy a dejar con ella. Hoy te voy a dejar con el poli de la entrada. ¿A cuántos de nosotros no crecimos en algún momento con eso? Y pregúntense qué nos generaba. Hoy lo podemos contar como de chiste y nos podemos reír, pero eso hace un apego inseguro, porque yo no estoy seguro de que tú me vas a querer. O sea, el niño empieza a sentir que tiene como que adivinar, ¿sí? O que tiene que portarse siempre de determinada manera. Entonces no le estás dando chance a que se exprese. O que el amor es canjeable, ¿no? Uh-huh. Con estas frases también de pronto que pueden decir de, si te portas mal, si te sigues portando así, igual, de mal te voy a dejar de querer. Por ejemplo. Entonces ahí hay interpretaciones e integraciones del amor a modo, cuando el amor es un derecho, es intangible, es como es algo que se da y que no está sujeto a negociación. Sí. Lo que está sujeto a negociación, digámoslo así, es la conducta. O sea, yo le puedo hablar con mi hijo a la edad en que me puede comprender. Si es un bebé, por ejemplo, me ha tocado ver bebés, ¿no? La mamá lo trae cargando, no sé, el bebecillo ahí de 10, 11 meses que ya sostiene el cuello, su espaldita. Los bebés son absolutamente perceptivos, su inteligencia está basada en su percepción a través de sus sentidos, no de su razón. Su razón todavía no madura en el plano de un lenguaje como el que conocemos cotidianamente. Su lenguaje en ellos es con la guturización, con el llanto incluso. Entonces de pronto el bebé en su movimiento motriz, que todavía es un movimiento motriz grueso, algunos le llaman como torpe porque no es tan delicado, tan específico, de pronto el bebé toca la mejilla de la mamá, ¿no? En esta cosa de que la está tocando, y la mamá dice, no me pegues, este niño es un mañoso, ya pega. Y dices, el niño ni siquiera sabe qué es la palabra pegar. ¿Qué hacemos ahí? De entrada no interpretes la conducta. Puedes hacer algo con esa conducta. Amorosamente sujeta la mano de tu bebé y le dices no. Y hace su manita para atrás. Nada más. Lo vuelve a hacer, juega con él, distráelo. Hazle unas cosquillitas, dale unos besitos, hazle cosquillas en la panza. Distráelo con algo que mire, porque simplemente es un movimiento motriz. Usar palabras con los pequeños como es mañoso, es atribuirle a su conducta como si hubiera una actitud dolosa, como si el niño se levantara ese día y dijera, hoy quiero golpear a mi mamá, hoy quiero tratarla mal, hoy quiero que se sienta la peor mamá del mundo. Y la verdad es que suena tan ilógico que por lo mismo debemos ser un poco más cuidadosos en estas interpretaciones. Constante y consistente, quiérelo porque es tu hijo. Otra cosa es que delimites algunas conductas. Y la otra es, no quieras en función de situaciones. A veces estamos de mejor ánimo y toleramos ciertas conductas y las pasamos por alto, pero el día que estoy más enfadada o con más prisa, ese día entonces no la tolero, y ese día quiero que mi hijo o mi hija haga bien las cosas. Y entonces caigo en la desesperación, en el grito, en el insulto, y eso va generando en los pequeños mucha inseguridad. Ok, muy bien. Entonces, hablamos, ¿te parece, del otro tipo de apego que es el evitativo? Claro. Y este tipo de vínculo se caracteriza cuando los niños y las niñas crecen en un entorno familiar o en el entorno más cercano, que es el del cuidador, y el cuidador deja de atender estas necesidades de protección a esto. De protección. Y hoy justamente, por ejemplo, hoy vemos cómo la tecnología de pronto es un factor que influye en esta manera en que nos relacionamos con los hijos, porque el celular o la tableta
distraen totalmente a las mamás si están en el Facebook o en el WhatsApp o en la aplicación que quieran, y los niños les hablan y mientras más absortas estén en el celular, más la necesidad de los niños, y se vuelven niños muy demandantes. La demanda está relacionado expresamente como a esta sensación de amenaza de no me hace caso. Y esto puede generar también incluso como una sensación de, pues también de no ser suficiente porque no es mirado. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo para que puedas mirarme? Y entonces hago los berrinches suficientemente escandalosos, suficientemente visibles para que tú puedas entonces voltear y mirarme. Exacto. Sí. Y esto es muy fuerte porque en la vida adulta, ¿saben cómo se percibe este tipo de apego? Digamos, ¿en qué se va convirtiendo? En las personas, por ejemplo, con muy baja tolerancia a la frustración y con mucha dificultad en las separaciones, ¿verdad, Marce? Así es. O sea, separarse se puede volver una tragedia terrible porque verdaderamente se sienten como en una experiencia de abandono de la infancia. Incluso es como si un poco dejaran de darse cuenta que son adultos y que crecieron. Uh-huh. Dejan de ver eso para como entregarse a esa sensación de muchísimo miedo, porque cómo se va a ir la otra persona. Y llámese separaciones o pérdidas, tanto a nivel de pareja como de otro tipo de seres queridos o muerte de un ser querido. Entonces los duelos se pueden hacer demasiado largos o muy caóticos también. Sí, la otra manera es que en la historia de estos padres, esta dinámica familiar está relacionada con una dinámica como de tipo islas, es decir, son como aislados, y la cercanía y la proximidad puede amenazarlos, de tal suerte que en la dinámica familiar pudo haberse caracterizado porque la expresión de las emociones casi no se ven, todo se racionaliza. Y entonces cuando alguien muestra esta posibilidad de expresarse emocionalmente, el conjunto de la familia puede reaccionar como calmándolo a manera de quieto, pues, no ya, sientas, no, exacto, sí. No digas, como cuando no llora, llores. Como, exacto, llora un bebé llores. Y llega, ya saben, la tía que siente que todo lo sabe, dámelo, lo voy a calmar. No, la abuela, a ver, cálmate, porque realmente lo que quieren es, por favor, deja de llorar porque no sabemos qué hacer con tu llanto, en lugar de contener al niño y seguirlo para ver a dónde nos lleva el llanto de este pequeño. Es como, ya, por favor, ¿no? Porque los niños chillones no son bonitos, pues, ¿no? Uh-huh. Una cosa así, o a nadie le gusta. Vámonos con el último, bueno, dentro de esta clasificación, digamos, ¿no? Platicamos un poquito del apego ambivalente, para después irnos a un cortecito y regresar. El apego ambivalente, ¿qué es, Marce? Es este apego donde estamos, fíjense, tiene mucho que ver con la forma como tenemos acceso a quienes cuidan de nosotros. Qué importante es esto, o sea, qué tan accesible percibí a mi papá o a mi mamá, ¿no? O a otros familiares incluso. El tener acceso a ellos es, por ejemplo, he escuchado en relatos algunas veces donde los padres, por razones que desconozco, que yo le atribuyo a que son un poco como confesiones telenoveleras, yo le llamo así, de pronto le platican a los hijos cosas como, fíjate que yo tenía dudas si quería estar embarazada o no en ese tiempo, por ejemplo, ¿no? Entonces los hijos se quedan como, ¿cómo? ¿No querías tenerme? ¿No? Una cosa así. Ese tipo de confesiones hay que ser como muy cuidadosos porque no les corresponde a nuestros hijos saberlas. Si alguien en algún momento, quienes nos escuchan, está atravesando por una situación en la que está decidiendo, por ejemplo, continuar un embarazo, pero se siente como asustada, triste, enojada o procesando el que, híjole, no era en este tiempo cuando quería ser mamá o quería ser papá, por favor busquen ayuda, trabájenlo. Acomódenlo, se puede acomodar, porque si continúas el embarazo significa que una parte de ti lo acepta y lo toma.
y tienes que procesarlo en relación a la parte que no, para ver hasta dónde es una cuestión como, digamos, con cierto sentido o racional, o hasta dónde quizás son expectativas un poco exageradas que te has puesto de creer que la maternidad es algo como muy difícil o la paternidad es algo sumamente complicado. Es algo complejo, creo, pero que tiene cosas también bastante chidas para quien decida tomarla. Pero si decidiste tomarlo y al mismo tiempo te sientes ambivalente es el sí pero no, el no pero sí. O uno y lo otro, o los dos al mismo tiempo. Exacto, ¿no? No es lo mismo, pero es igual. Esas cosas son las que vamos a llamar ambivalentes. Entonces, si el niño lo percibe de esta manera, el impacto tiene que ver con que se le va a dificultar como el desarrollo de sus habilidades emocionales para tener confianza y sentirse, digamos, un poco con el derecho de poder acceder al cuidado de otras personas, ¿sí? Entonces les cuesta mucho trabajo. También suelen desarrollar estos pequeños como enfados constantes, recurrentes, de mucha protesta, porque también ellos no saben si es sí o es no, o es sí, pero no. Así Entonces, viendo estos apegos, ¿les parece bien? Vamos a hacer un pequeño corte. Regresamos un poco también a hablar de este apego ansioso y vamos como ahondando más en el tema. Un poquito más y ver algunas características en familia sobre qué favorece mucho más la vinculación. Somos DIASA, Aprendizajes que Transforman, 91.5 FM Radio Universidad. Estamos de vuelta. La película para el recuerdo. Bien, Angélica, regresamos con la recomendación de la película. Cuéntanos qué hay con esta película. Ay, esta película está re buena, oiga. Se llama La Otra Familia. Y ya sé que otros están pensando, ¿qué otra familia? Pues no sean mal pensados, no es de esas. No es de la otra familia, la segunda familia alterna. Ajá. Al mismo tiempo. No. Fíjense que esta es una cinta, su director es Gustavo Loza, es una película medianamente reciente, 2011. Es una película que tiene como, ¿cómo se llama? Como topper, para dar y repartir, ¿no? Ah, okay. O para llevar también. Ah, como en Tupperware. Como en Tupperware. Ay, no vamos a hacer anuncios. Sí, bueno, no. como en estos, en estas cosas para llevar comida. ¿Cómo se llama? Estos plásticos contenedores. Exacto. Seguros. Con tapa. Esta película está estelarizada por artistas mexicanos bastante conocidos, que incluso algunos son hasta... Yo cuando la vi tenía mis dudas porque uno de ellos es súper telenovelero y dije, pero bueno, la verdad es que cuando uno se hace muchas expectativas te puedes llevar buenas sorpresas. Está estelarizada por Jorge Salinas y Luis Roberto Guzmán. Estos dos actores estelarizan una pareja homosexual. Ajá. Que tienen una vida bastante cómoda, bastante a gusto, ¿no? Como muy rica, bastante prósperos ambos. Estables, ¿no? Estables, como que se llevan bien. Y llega a sus vidas un pequeñín de nombre Hendrix. Y la historia tiene que ver con que ellos, por petición de otra amiga, les pide cuidar de este pequeño, ¿no? Les pide ella que por favor lo cuiden. Este pequeño, su mamá tiene un serio problema con el consumo de sustancias y de pronto recurre en conductas de abandono y bueno, deciden ayudarlo y lo que se me hace muy interesante de la película, más allá del tema sobre los derechos de las parejas homoparentales a la adopción, ¿no? El respeto a la diversidad sexual, por supuesto. Justo lo que muestra la cinta, y me parece muy valioso, es lo que tú decías al principio, Marce, que la vinculación es un derecho universal. Bueno, no un derecho, es una condición, una característica que tenemos los humanos per se, porque somos humanos independientemente de la orientación sexual que tengamos. Así es. Entonces, en esta cinta yo los invito a ver. No el tema, lo pueden ver también desde esa perspectiva, porque además estuvo hecha con esa intención de generar, ¿no? Porque la película
finalmente surge a raíz de toda esta polémica que se arma sobre el derecho a las parejas homoparentales a poder adoptar. ¿Sí? Sí. Hace 8 días que hablábamos de la resiliencia, ¿no? Hablábamos justamente de la importancia y de cómo aún y cuando las figuras principales de amor no están tan disponibles, finalmente hay otras figuras alternas que de pronto coadyuvan o que llegan a nuestras vidas a no sustituir, sino a compensar un poco. A complementar. Y a complementar. Sí. Y entonces ahí es cuando desarrollamos estos recursos, ¿no? Fíjate, Marce, me acordé ahorita de una frasecilla una frasecilla del teacher Bert Hellinger, muy bonita, que dice: solo papá y mamá nos pudieron dar la vida, solo ellos. No puede venir de nadie más que de mi padre y de mi madre. Pero afortunadamente, decía él, otras personas pueden cuidar afectivamente de nosotros. Y esto es muy valioso porque en el caso de la adopción, ese es como quizás para mí, lo hemos platicado, el valor que tiene agregado de los padres adoptivos, que deben reconocer a los padres biológicos. Unos dan la vida y otros nos sostienen en ella. Entonces eso es un poco eso, ¿no? A veces mi papá o mi mamá quizás no estuvieron tan disponibles, pero tuve también quizás disponibilidad de una abuela, de un abuelo, de una tía, de un tío, de un primo, una prima, mis hermanos, mis hermanas. El universo es generoso y la vida también, así es un que maestro, compensa. Una maestra, ¿no? Yo hace poco, déjame les platico rapidísimo. Como el de la película de Mente Maravillosa. El de Mente Brillante, Mente Indomable, que era con, ¿no? Yo le mando un saludo afectuoso a mi maestro Olmos, fue maestro de trigonometría en el Cebetis 26. Olmos, el maestro Olmos. Fue también mi maestro. Fíjense las coincidencias. Me lo encontré hace poco así en la calle, lo saludé y cada vez que lo miro, o sea, no puedo menos que sentir un profundo respeto y mucho cariño, porque fue un maestro muy, muy afectuoso, nos enseñaba la trigonometría con una facilidad, ¿no? Que uno decía, ¿por qué le hacemos de jamón si las mates no son tan difíciles? Como él, como no sé, mi maestra Lala, mi maestra de primer año de primaria, mi maestra Eldita, el kinder, fíjense, me acuerdo de ellas. Y quizás lo que más recuerdo no es el 1 más 1 igual a 2, sino su mirada, su trato, sus palabras, sus gestos, su caminar, su andar, su hacer, todo eso que nos regala ese sentido de que le importamos a alguien. Así y es. le interesamos a alguien. Entonces, pues, repito, el título de la película se llama La Otra Familia, es mexicana, su director es Gustavo Loza, con Jorge Salinas y Luis Roberto Guzmán. Altamente recomendable. Y bueno, con eso es la recomendación, ¿no? Con eso nos vamos ahorita. Y entonces, ¿continuamos con el tema? Con el tema, pues nos vamos de corrido, ¿no? Yo creo que sí. Y no hemos hablado también de este tipo de vinculación que es el ansioso, que es la característica es esas mamás y papás sobreprotectores. ¡Ay, sí! ¡Cuidado! ¿No? Que no hay otra manera de hacer o de contribuir a la discapacidad emocional que los hijos que ser una madre o un padre sobreprotector. Ay, pero te digo algo, Marce. Yo me pregúntome yo, nene, ¿cuál es esa delgada línea entre protegerlos y sobreprotegerlos? ¿No? Porque eso es como la intensidad de tu lápiz labial, ¿no? ¿Qué tan rojo es el rojo que usas? O qué tan caliente es tu café, ¿no? Porque alguien puede decir, esto está hirviendo, y alguien dice, no, está tibio. Igual es la sobreprotección, ¿no? Porque para el papá o la mamá sobreprotectora pueden decir, pero sí, lo que pasa es que yo lo quiero mucho y lo único que quiero es que no le duela, que no se lastime, que sea feliz. Y puede ser un deseo profundamente genuino. ¿Cuál sería esa diferencia? ¿No? Porque ¿no te ha pasado a ti, Marce, cuestionarse eso como es bien delgadita la línea en la que brincas, ¿no?
Sí, generalmente los papás, mamás y papás tienden a disculpar a los hijos cuando cometen algún... O sea, ¿hablando de qué? ¿De la sobreprotección? Ajá, ¿no? Ok. En esta sobreprotección también disculpan, son muy permisivos y tratan también de evitarles situaciones que los haga sufrir o que los frustre. Entonces, son papás que les cuesta trabajo frustrar a los hijos. Sí. Y desarrollan... Ejemplo, la tarea de la escuela. Ajá, ¿no? Mi hijo el otro día me decía, es que está muy difícil. Le dije, no está difícil, está acorde a tu edad. Entonces, cuando los papás les hacen la tarea, esta cosa de me siento con ellos, cuidado con eso. ¿Te sientas a decirle cómo hacerlo? ¿O como tú crees que debería hacerlo? ¿No? Como tú pienses. No, Bora, tienes que ponerlo más bonito. Y hasta dónde el niño lo hace así. Y él no desarrolla, ¿no? Como esta fuerza para hacerlo a su modo y encontrar su manera y su modo también. Y pierde esta capacidad de confiar en sí mismo, ¿no? Sí. Y a veces, como cuando tú te haces esta pregunta de cuál es esta línea divisoria, a veces yo me hago también este planteamiento de decir, a ver, ¿cuándo una mamá mira a su hijo con la mirada real y con la mirada del corazón? ¿No? Sí. Cuando una mamá... O de su corazón de niña. También, ¿no? Porque fíjate, siempre hay los papás sobreprotectores, ansiosos de sobreprotectores, traen una historia también de justamente de temor al abandono, también, de abandono también. Entonces... O de que también trataron de evitarles situaciones o, en su defecto, los expusieron a situaciones que les causaron muchísima ansiedad. Y no los pudieron contener. Y en ese temor a que sus hijos no vivan lo mismo, entonces caen en esta parte como de yo no quiero que a mi hijo le pase igual. Entonces no distinguimos lo que es propio del desarrollo de los niños. Así es. Y ahí está lo que te estaba comentando respecto a que pues la mirada de una mamá que tiene un hijo de 30 años, pero su mirada del corazón lo ve como de 8 años. Sí, por ejemplo, ¿no? Yo he visto situaciones, ¿no? O papás que se quedan como en la idea, ¿no? De, ay, es que como cuando nació prematura y era chiquitita. Yo me hice un relato, ¿no? De que había en una cajita de zapatos y pesaba 1.1 kilos. Sí, pues la criatura ya tiene 40 años, pues, ¿no? Ya no pesa 1.1 kilos, y ya además, en una caja de zapatos caben una hasta de huevo, pues, ¿no? Pero de zapatos ya no. Pero en el corazón la sigue viendo así. Y además los hijos todavía repiten esta versión en el ánimo también de mirarse discapacitados emocionalmente. Sí, no, es que es muy difícil. Miren, yo les sugiero algo chiquitito para, si sabes si está sobreprotegiendo o no. Es muy sencillo, busquen, así lo pueden encontrar en redes sin mayor bronca, y pon ahí con el tío Google, ponle tareas formativas por edad, ¿no? En la infancia. Y te va a aparecer una cosa maravillosa, así como a los 5 años, 6 años, 7 años, 8 años, ¿cuáles son esas tareas que el niño por su edad? Y estas tareas, ¿de dónde las sacaron? ¿No creen que se las sacaron así nomás de preguntarle a doña Juanita? Oiga, doña Juanita, ¿usted cree que un niño de 8 años ya debe usar cerillos? ¿No? O sea, no. Están basadas en estudios, en observaciones, en investigación, siguiendo el desarrollo cognitivo, motriz, afectivo, evolutivo, neurológico en los niños, desde que nacen hasta concluir la infancia, que es la escolaridad a los 12 años. Entonces, ahí van a encontrar una serie de condiciones en las que ustedes pueden guiarse y decir, mira, a tal edad mi hijo ya puede hacer esto, para que no sientan que se les pasa o no la mano. ¿Te parece? Tareas formativas del desarrollo se llaman, y van a ver, les van a servir mucho, ¿ok? Porque nadie nace aprendiendo a ser papá, ni mamá. ¿Nos vamos con el cuento? Pues yo creo que sí, hacemos la cortinilla de cuento, mi estimadísimo, y estamos de vuelta. ¿Me cuentas un cuento? Bien, el cuento que traemos hoy se llama En memoria de mi padre, y la autora es Jasmina Jartiana. A la que le quiero mandar un cariñoso saludo
Es una escritora oaxaqueña, entonces me da harta emoción, harto gusto que Marce les lea este cuento de su autoría. Es una mujer a la que tengo el gusto de conocer, a la cual aprecio mucho y de la cual admiro su crecimiento, su evolución y la sensibilidad que ha desarrollado y que plasma en lo que escribe. Los dejo en la voz de Marce. Y dice: mi padre, ¿qué les puedo contar de él? Para empezar, no le alcanzaba los dedos de los pies y de las manos juntos para contar a sus amigos. Era sin duda un gran conversador. Siempre regalaba una sonrisa amable y sobre todo sincera, además de ser un gran conquistador, pues mi madre asegura que no hubo un hombre que la tratara igual que él. Quizás por eso nunca pudo olvidarlo. Recuerdo su mano guiando mi camino por el mercado Benito Juárez. Tendría 6 o tal vez 5. Me compraba una bolsita de quesillos pequeños que yo devoraba como si nunca hubiera comido. También recuerdo el despacho de uno de sus mejores amigos y sus charlas llenas de carcajadas sonoras, masculinas y honestas. ¿Y cómo olvidar ese día? Ese día cuando mi madre propuso que era el turno de alguno de mis otros hermanos para salir a pasear. Y él simplemente se negó. No, la llevaré a ella. Ella es la única que me sigue el paso. Veo su foto de vez en cuando y me miro a través de su imagen. Los ojos pequeños y melancólicos, sin duda se los debo. Sonreíamos igual y la frente amplia delata nuestro parentesco. El día que se marchó, yo todavía era muy joven y me dolieron los huesos por no haber tenido la oportunidad de despedirme. Y tal vez por esta razón, durante mucho tiempo, al salir a la calle, esperaba encontrármelo ahí, de carne y hueso, con una sonrisa y sus ojos pequeños y sabios. Esperaba que me hablara con algunos de sus apodos cariñosos, porque siempre desfiguraba mi nombre, y lo convertía en algo dulce, cálido, en algo que le pertenecía y que fuera de él, y que formaba parte de nuestro lenguaje. Lo que más extraño de mi padre son sus brazos. Me apretaba, pero no demasiado, lo suficiente para que estuviera segura de que estaba viva y me encontrara a salvo. Era algo más que el abrazo, ¿saben? Era una necesidad de tocar a alguien con respeto. Al principio tenía la teoría de que era un consuelo para quien lo recibía, pero al paso de los años me ha enseñado que es una necesidad del que lo brinda, de tener cierta certeza de que el otro va a estar ahí y bien. Presentía que se iba a marchar, pues a todos nos encomendó como buen padre con nuestra madre, y como si pudiera ver más allá del destino, con todos atinó. A la más grande, güera, ¿qué dice? A la más grande güera, échale la mano en lo económico. A él, suéltale un poquito la rienda. Y a mí, solo dile que no se amargue, que todo pasa. Y aquí estoy, padre, dejando pasar todo, tirando cargas y sonriendo como tú, cumpliendo en lo posible tu deseo, el más bonito legado de nunca amargarme. ¿Qué les parece? Hermoso, ¿verdad? Con esto nos vamos a hacer un pequeñísimo corte y estamos de vuelta. Somos Diasa, aprendizajes que transforman. ¿Por qué sentirme vulnerable al defender lo que es amar? ¿Cómo explicar lo inexplicable? Confundimos la ilusión con la razón. No te alejes.
aceptarme, pues yo solo busco que me quieras tal y como soy. Yo sé que nadie es perfecto, pero hoy descubro en tu calor la fe que me calma a tu lado, al dejar el miedo en el pasado. El chicle mental de la semana. Bien, nuestro chicle mental de la semana es el siguiente. No importa cuánto te amen, sino cómo lo hagan. Ay, Dios, así es. Y nuestra chamba es quizás una chamba emocional muy importante para quedarnos en la vida, estar en la vida de otra manera. Es justo reconocer eso. Cómo me amaron, cómo sí me amaron, que sí recibí de esa forma como me amaron, que puedo reconocer de esa manera cómo me amaron. Dilo otra vez, Marce, pues está muy bonita, me gustó mucho. No importa cuánto te amen, sino cómo lo hagan. Así es. Bien, pues nos vamos despidiendo, Angélica, con Así algunos es. anuncios Parroquiales. Oigan, recuerden que estamos en la promoción maravillosa y fantástica de la formación en constelaciones familiares. Es un ejercicio de vida bellísimo, te prepara, te capacita, tanto como un ejercicio personal de crecimiento, te da herramientas para estar en la vida desde un lugar distinto, desde un lugar más acomodado, más reconciliado con tu historia, con tus recursos, con tus ancestros, y créame, uno se vive diferente. Si necesitas información, con mucho gusto te la damos. Marce, si quieres decir tu número, ¿dónde te pueden localizar? me localizan al 951-117-3125. Y con una servidora, Angélica Jiménez Nevares, estoy en el 951-171-7293. Tenemos correo electrónico y este correo es espaciodiasa@gmail.com, Diasa con S. Y estamos también por Facebook en Diasa, Aprendizajes que Transforman. Recuerden, Diasa con S. Y con mucho gusto para atender sus dudas. En noviembre queremos ver la posibilidad de traernos aquí a la radio. Viene Inga Larroz, una gran maestra, una gran consteladora, una mujer fabulosa. Estará dando un taller en Oaxaca de 2 días, así que si quieren datos e informes, también con muchísimo gusto. Ella es directora del Instituto de Estudios Superiores Ohuelu, la primera mujer que trajo a México y América Latina esta herramienta tan hermosa, tan poderosa, tan bella de las constelaciones familiares. Viene 18 y 19 de noviembre. 18 y 19 de noviembre. Fecha en que arrancamos. Fecha en que arrancamos, además. Entonces, todavía están en tiempo de inscribirse y de darse un espacio de vida bien bonito creciendo. Recuerda que si quieres crecer y transformarte, tienes que invertir en ti. No hay de otra, ¿eh? Así puedes comprarte muchas cosas allá afuera. Si no das para ti en crecimiento, pues da lo mismo con lo seguro, ¿no? Así es. Muy bien, pues nos estamos despidiendo. Así es. Nos vemos en una semana más. Así es. Todos los martes. Ustedes. De 6 a 7, Diasa, Aprendizajes que Transforman. Los esperamos puntualmente. Cuídense mucho, coman rico, coman bonito, apapáchense mucho, vincúlense, mírense a los ojos, díganse cuánto se aman. Es muy valioso, sirve para el corazón. Linda tarde para ustedes. Linda tarde, Marce. Gracias. Igualmente. Recuerden, solo se transforma quien aprende y solo aprende quien está dispuesto a transformarse. Sintoniza la próxima emisión de Diasa, Aprendizajes que Transforman.